bienvenida con un fuerte aplauso a Josué Rojas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero porque estén ustedes aquí. La verdad que aprecio mucho el tiempo que se dedican y a escuchar esta charla. Y sobre todo, cuando vine aquí, conversé con algunos amigos, la verdad que nos dijimos, hay muchas caras nuevas. Vengo de la ECO de 2012 y la verdad me siento muy alegre que haya mucha gente nueva aquí y que quiera aprender acerca de esto, así que está bueno, está genial. Muy bien. Bueno, esta charla es acerca de cómo yo pensé y razoné para poder encontrar unos 0 days en un router de Link. Fueron uno de los primeros del último router que había en ese momento cuando yo lo compré. ¿Ok? Bueno, ¿quién soy yo? Como dijeron, soy José Rojas. Nadie me dice por mi nombre, generalmente todos me dicen por mi nick, es Nox. Soy un Vulnerability Researcher independiente, enfocado en la investigación y el desarrollo de exploits. Trabajé en empresas medianamente conocidas, como Immunity o Core Security. Y bueno, hemos ganado algunos ETFs, como el de la ECO, varias veces, con el equipo, obviamente. Bueno, este es el router, el que les estaba mencionando, ¿sí? Era el último que estaba en el momento en que lo compré, en que se compró este router. Y bueno, un poco de la motivación es, primeramente, pasarla bien. Es muy divertido encontrar bugs y explotarlos. Segundo, conocer un poco cómo funcionan estas cosas por dentro. La verdad que poder tocar y tener acceso al hardware, luego jugar, conectar, soldar, usar el multitester, la verdad que para nosotros, o para al menos para mí, es muy divertido y fue una de las cosas motivaciones que yo tuve, ¿no? Luego vamos a ver un poco de reconocimiento muy simple, no va a ser tan complicado. Como les dije, va a ser mi razonamiento que hubo detrás, ¿sí? Quiero que ustedes puedan llevarse eso. Y finalmente, cómo encontré y exploté las vulnerabilidades post y pre-out en este router, ¿ok? Muy bien. Bien, hay que abrirlo, obviamente, para tener acceso. Una de las cosas importantes, si es que tenemos acceso al hardware, es abrirlo. Y como pueden observar, hay un disipador y debajo del disipador hay unos shield, y ahí se puede ver un pedacito de la shield. Entonces, para poder nosotros empezar en esto, lo más probable es que tengamos que quitarle esas cosas que está ahí, cortarlo con tal vez un alicate de corte diagonal, obviamente removiendo el disipador y haciendo para poder ver qué es lo que está en la serigrafía de los chips, saber qué tipo de chip es, qué es lo que tenemos, qué es lo que sucede. Sin embargo, no hice eso. Primeramente no hice eso, ¿por qué? Porque si vemos allí, un acercamiento, vemos a unos pines. Bueno, esos pines los soldé yo, pero hay una serigrafía muy interesante que dice RX-TX GND 3.3 voltios. Esto es un bus de comunicación que se llama UART, ¿sí? Es asíncrono, y lo único que necesitaba era conectarme ahí, ver qué cosa había en ese lugar, y si no me funcionaba, iba a hacer todo lo antes, todo lo que les mencioné. Necesitamos ese pequeño dispositivo, ese adaptador, para poder conectarlo hacia el router y luego conectarlo a la laptop y poder comunicarnos, ¿no? Muy bien, entonces nos conectamos. Lo que sucede en el lugar es que nos da información de debug, ¿sí? Entonces, toda la información que yo hubiera obtenido observando, como les mencioné en un principio, lo obtengo aquí. Pueden ver ahí el NAND flash que está usando, ¿ok? ¿Qué tipo de chip es? Es un ARM. Podemos observar no solamente eso, también podemos observar el command line. Esto es muy interesante porque el command line nos permite saber cuáles son los argumentos que se usa para el bootloader para inicializar el kernel. Y hay una técnica que nos permite en ese estado inyectarle un comando para que nos levante una shell. Es una shell más o menos limitada porque no tenemos todo montado, pero de cierta manera nos da una shell. En este caso no funcionó, pero bueno, es importante tener este tipo de información. Tenemos las particiones. También está bueno saberlos. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros hagamos un dump del firmware en frío, no está montado. Ese es uno de los temas. Y nosotros con esta información podríamos montarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo obtengo el firmware? Ya me conecté. Tengo como una información de debug, tengo un poco de información. Ok,
¿cómo obtengo el firmware para empezar el análisis? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero es mirar la página web del vendor, si es que está ahí. En este caso estaba. El problema es que el firmware estaba cifrado. ¿Sí? Pero para poder analizar el firmware lo necesito descifrado. Pero está cifrado, no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo empiezo? Ok, evito eso. No me sirve en ese momento. Lo interesante es que revisando toda esta información de debajo a través del UART, pude ver lo que observan allí. Dentro de esa información estaba el password de lo que me daba una shell. Así que, en cierta manera, en este caso en particular, accediendo, digamos, leyendo y fijándome, podía obtener el password y luego loguearme y obtener una shell. Ok, está genial eso, ¿por qué? Porque dampear en este estado no es lo mismo que dampear dentro del chip. Dentro del chip, como vieron, era un WinBond. Si nosotros dampeamos en el chip, lo que tenemos que hacer es comprar un programador, colocarlo allí y dampearlo. Pero estamos dampeando en frío. Si dampeamos en caliente, tenemos una ventaja, porque tenemos directorios montados como dep, sys, proc. Entonces, eso es, digamos, una ventaja porque si no tendremos que hacerlo manualmente y en este caso ya lo tenemos. No es necesario. Muy bien. Muy bien. Tenemos el firmware. Estamos conectados. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, abrimos nuestros binarios en un desensamblador, ¿sí? Para poder analizar qué es lo que queremos analizar. El problema es que tenemos cientos de funciones. Cientos de funciones que no tienen nombre. Y si no tienen nombre, tenemos que hacer dos cosas. O automatizamos el proceso o lo hacemos manualmente. A ver cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo manualmente esto. Que se hace hoy en día, pero no es lo mejor que podemos hacer. Entonces, para poder hacer esto, lo bueno es que este tipo de dispositivos tienen eso. Tienen cadenas. Y como vimos en el lugar, tienen impresiones de depuración. Y muchas de esas tienen el nombre de la función. Como pueden ver ahí. LAN, static. Allí. Este es un registro de callbacks de funciones. ¿Sí? Si no saben qué es callback, no se preocupen, no es necesario. Pero digamos que pueden ver los nombres de las funciones. Así que tenemos resuelto esa parte. Gran mayoría de las funciones podemos obtener el nombre. Lo que no, lo hacemos manualmente, sin problema. ¿Sí? E incluso nosotros con experiencia vamos a poder identificar, tan solo viendo código en ensamblador, en este caso es ARM, en ARP, vamos a poder identificar cuándo es código de librerías y cuándo no es código de librerías, porque suelen tener una estructura, las instrucciones que usan no son distintas, digo, entre comillas, ¿no? Distintas. Entonces, con un poco de experiencia, uno se va dando cuenta de esas cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos conectados, ¿sí? Hemos obtenido el firmware. Y tenemos las funciones renombradas. Es como que ya tenemos un buen escenario para poder empezar a analizar. Okay. Entonces, ¿cómo encuentro vulnerabilidades? ¿A qué ataco? Veamos entonces las conexiones. Pues tenemos que ver las conexiones TCP y UDP, obviamente. En este caso solo estoy poniendo TCP porque me sirve para esta charla, nada más. ¿Okay? Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es qué están expuestos. ¿Sí? ¿Qué cosas están expuestos a todas las interfaces, por ejemplo? ¿Qué están expuestos solamente a local? ¿Sí? Y esto nos sirve a nosotros para poder ver a qué voy a atacar. ¿Sí? En este caso vamos a escoger el web server. ¿Ok? El web server, como pueden ver, está escuchando en todas las interfaces, ahí en rojo. Así que nosotros, cualquiera, en teoría, que estaba conectado, puede tener acceso al web server. Así es como se ve el web server. Ok, entonces, una vez escogido el target, ¿cómo encontramos vulnerabilidades? Bueno, primero tenemos que analizar las funciones que expone el web server. ¿Sí? Podemos hacernos preguntas, muchas preguntas. Obviamente esto son algunas, que en realidad son nada a lo que ustedes se van a hacer, pero digamos que nos puede dar pie a empezar. ¿Sí? Puedo subir firmwares arbitrarios, puedo activar un servicio de manera arbitraria, puedo, ¿cómo es el proceso de los headers? Cuando uno hace una comunicación por HTTP, hay un header que no está ahí, o sea, que no es estándar, entre comillas. ¿Cómo los analiza? ¿Sí? Usa funciones inseguras o usa funciones seguras de manera insegura. Les adelanto, esa es una de las vulnerabilidades. Usa una función segura de manera insegura. Ok. Para poder buscar vulnerabilidades también tenemos que ver qué cosas podemos enviarles nosotros antes del logueo. ¿Por qué? Porque yo he encontrado algunas veces que
Por ejemplo, a veces hay backdoors, a veces hay fixtures que están escondidas y no están visibles al usuario, pero están allí. Y podemos nosotros tal vez toquetearlo, ¿sí? Y claro, antes de la autenticación, desde el web panel tenemos pocas opciones, ¿verdad? A lo mucho solo el login y nada más. Pero después de la autenticación tenemos muchas opciones, ¿sí? Nos permiten setear algún servicio, Telnet, SMB, ¿no? FTP o lo que fuere, ¿verdad? Entre otras opciones. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo enviar un comando, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Hay alguna fixture escondida? Etcétera, ¿no? Como les dije, son algunas de las preguntas que ustedes se pueden hacer. Hay muchas más. Muy bien. Ahora estamos en este paso, ¿no? Encontrando vulnerabilidades post-autenticación. Muy bien. Para encontrar vulnerabilidades, vamos a hacer lo siguiente. La forma más sencilla de encontrar vulnerabilidades y que también ustedes pueden hacer es buscar esas dos funciones. System, exec y similares, porque hay otras funciones que son muy parecidas. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es encontrar las cross-referencias. ¿Y qué son las cross-referencias? Básicamente son las referencias que hacen a esa función dentro de todo el código. ¿Quiénes están haciendo la referencia? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Cómo escriben? ¿Qué envían? ¿Verdad? ¿Nosotros podemos interactuar con eso? Entonces, buscando esas cross-referencias en su desemblador favorito, nosotros podemos, yo encontré esta función, ¿no? PPOE validate, ¿ok? Y como pueden ver allí, yo controlo uno de los parámetros, user, ¿ok? Y user es usado para ese print, que a la vez también puede dar una vulnerabilidad, un buffer overflow, y finalmente termina en system. Entonces, yo especifico un usuario digamos, en su entorno normal y envío esa data y finalmente puedo ejecutar comandos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona un poquito más esto. Bueno, vamos a imaginarnos que esta es nuestra función, ¿ok? Tiene dos argumentos. Vamos a ponerle que tenemos un usuario válido, ¿ok? Pero nosotros lo que hacemos es, como no somos usuarios normales, vamos a escribir algo distinto. Punto y coma, echo, o el comando que ustedes quieran. Entonces, vamos a usarlo como argumento. Este argumento va a terminar, como vieron en el código anterior, va a terminar dentro del comando súper largo que tenía ese print, ¿sí? Como pueden ver allí. Y finalmente, va a terminar en la cadena, en el argumento v16, y termina ejecutando system. ¿Ok? Vamos a ver una demo muy rápida de esto. No sé si pueden... Ah, espérate. Claro, está en la otra pantalla, ¿no? SMD injection. Este es... Creo que tengo que moverla. Sí, tengo que hacer esto. Espérame que tengo que ir a hacer esto. Ahí ven. Como pueden observar, es simple, ¿sí? Yo, obviamente, me programo toda la parte de login. Pongo la IP. No hay mucha complejidad en esto. Admin, el password es password. Ejecuto mi reverse shell que observan ahí. Este es el comando de reverse shell. Y acá, automáticamente, tengo una shell. Le doy link, probe, y ejecuto comandos. Pero es autenticado. Vale, volvamos. Muy bien. Un segundo. Creo que dejó de funcionar. Ahí va. Genial. Muy bien. Entonces, muy bien. Así de fácil hemos obtenido nuestra primera vulnerabilidad después de la autenticación. Pero claro, necesitamos credenciales. Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar antes de las credenciales? Como hemos visto, en este caso, estamos especificando nuestro web server. Acuérdense de eso. Muy bien. Vamos a hacer un análisis binario, es decir, vamos a hacer una ingeniería inversa al binario del web server. Tenemos que saber si solamente se permite hacer el login o hay otra cosa más. Todo eso lo vemos analizándolo.
¿Cómo es el proceso de login? Hay algo que nosotros podemos hacer si enviamos otro comando, si tal vez hay otro usuario escondido, como un backdoor, por ejemplo. Hay, como les mencioné en un principio, si justamente en la comunicación con el protocolo HTTP hay otras cabeceras que también están allí, o hay cabeceras escondidas dentro del web, dentro del binario del web server. Muy bien, ese es el proceso del logueo. ¿Ok? Nos permite hacer tres cosas: request, login y logout. ¿Sí? El request no es nada más que esto. El request nos permite hacer, como ellos lo denominan, te devuelve una public key, como observan ahí cuando uno hace un request y un challenge. Se usa la public key más el password como key, y como message usa el challenge, que es una cadena aleatoria. Se genera un MD5 y el resultado, ellos lo llaman private key. ¿Sí? Después usan esa private key como key y el challenge otra vez como message, y el resultado es el hash que se envía como password. ¿Ok? Simple, digamos, cómo funciona el proceso de logueo. ¿Ok? Ok. Muy bien. Una de las cabeceras, una de las cosas que enviaba esta cabecera, que no les he mencionado, primero usa SOAP, es decir, que envía las cosas por XML. Si usa ese formato, con tag, así que es como, si no saben qué es XML, es casi como si fuera un HTML, vamos a decirlo así, rápido y mal. Y hay una de las cabeceras que se llama HNAPOut, ¿sí? Y envía un hash MD5, un hash MD5 y luego espacio un timestamp encodeado. Y hay un espacio en el medio. Revisando un poco más, bueno, eso es como yo envío como pueden ver, hay un espacio 0, espacio 1 del hbnout y el timeout. O sea, revisando un poco más cómo maneja esa cabecera, podemos observar lo siguiente. Vemos ahí un str/chr, que es lo que devuelve el puntero de la dirección donde encontró el espacio +1. ¿Sí? Pero vieron que hay dos funciones ahí. Dos funciones seguras. ¿Por qué? Porque se le puede especificar el tamaño del buffer destino, ¿sí? Que es strncpi. Pero el problema es que hay una operación aritmética ahí. Y el segundo SPI es que también hay una variable. Y esas variables, lo primero es que, por ejemplo, el primer strncpi es una operación aritmética ¿de qué? De la cadena original de esa cabecera y, después del espacio, el timestamp. Es decir, que si mi resta me da mayor a 200 en hexa o 512 en decimal, estoy en un buffer overflow. Lo mismo, y si vemos acá, strlen es v4, es decir, si mi timestamp es mayor a 512, me va a dar igual porque acá lo va a hacer un strlen, v5, otra vez, otro buffer overflow. ¿Vieron? Ok. ¿Pero qué es entonces un buffer overflow? Bueno, vamos a imaginarnos lo siguiente. Nosotros tenemos datos sensibles, ¿ok? Nosotros podemos especificar el usuario, pero no podemos especificar el password. Es decir, que tenemos en nuestra memoria, de manera adyacente, tenemos un password, ¿ok? Entonces, nosotros escribimos nuestro usuario normal. Pero ¿qué pasa si hay una vulnerabilidad que nos permite hacer más? Es decir, que debido a la vulnerabilidad podemos escribir más cosas de lo que deberíamos escribir, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir lo que nosotros querramos. Vamos escribiendo. Y comenzamos a escribir más. O sea, nuestro buffer es de 5 bytes, pero comenzamos a escribir más data, ¿no? ¿Cómo explotamos entonces un buffer overflow? Bueno, todos sabemos que en programación, de cierta manera, la ejecución es lineal, ¿verdad? A excepción de que nosotros ponemos algunos statements de flujo de ejecución, como if, switch, ¿verdad? Pero si no, sigue siendo lineal. Excepto también cuando se llama una función, ¿ok? Entonces, cuando llamamos a la función, ejecutamos cosas, llamamos a la función doSomething. ¿Cómo sabe el programa que se está ejecutando volver a la siguiente línea después del call? ¿Cómo sabe? Bueno, lo que pasa es que el CPU guarda la dirección de retorno, ¿ok? Guarda la dirección de retorno, entonces sabe cómo volver. En este caso, lo guarda en una parte de la memoria que se llama stack, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es
ejecutamos, ejecuta el código, el return address se guarda en el stack, pero lo que pasa es que también las variables locales, como la variable que vimos, esa que tenía 512 de tamaño máximo o 200 en hexa, también se guarda en el stack, están en la misma región de memoria. Entonces, si nosotros encontramos una vulnerabilidad que nos permite escribir más de eso, lo que vamos a terminar haciendo es sobreescribir el return address y luego vamos a ejecutar lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque vamos a cambiarle la dirección hacia otro lugar, ¿sí? Muy bien. Aunque tal vez parece simple esto, la forma de explotar es un poco tricky. Si se quedan hasta el final, van a saberlo. Muy bien. Entonces, lo que les explicaba. Esa es nuestra cadena. Ese es el espacio. Imaginemos que está en la dirección 1000, la otra está en el 1500. ¿Ok? Hace la ejecución, restamos esas direcciones y obviamente es 500. Y 500 en hexa es mucho más que 512 en decimal, porque es 200 en hexadecimal. 500, estamos escribiendo. Es más, nosotros podemos poner cadenas más largas y estaríamos escribiendo mucho más entonces. Es decir, que nosotros controlamos cuánto queremos escribir. Eso está genial. La otra vulnerabilidad que les estaba diciendo básicamente es la longitud de la cadena, ¿sí? Así que tenemos otra vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, tenemos estas premisas. Sabemos que es un Stack Buffer Overflow. Hay bad chars. Recuerden que los web servers tienen ciertos... Nosotros, digamos que de nuestro lado le llamamos bad chars, pero son como bytes que cuando uno le envía los procesa de diferente manera. Por ejemplo, los null bytes o, por ejemplo, los new lines, ¿verdad? Los new lines también a veces lo procesa de otra manera, los esquipea o trunca. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que debemos evitar esos bytes específicos de ese web server para que no nos trunque nuestro payload, ¿sí? Y no nos deje y nos permita seguir mandándole cosas. ¿Okay? La librería tiene SLR. SLR básicamente es una randomización de las direcciones cuando se reservan en memoria. Es decir, que cada ejecución van a reservarse en diferentes lugares de la memoria. ¿Okay? Pero el binario no tiene ASLR. ¿Sí? Pi es, digamos, la forma como se le dice para los binarios no librerías. ¿Okay? Y algo interesante es que el web server, después de cada reinicio, vuelve a iniciarse un número determinado de veces, que es random, pero es determinado. Después de eso, no vuelve a iniciarse más. ¿Okay? Tenemos un problema entonces, porque tenemos, la librería tiene SLR, entonces si nosotros queremos saltar, viste que podemos escribir el return address, queremos saltar a la librería para ejecutar cosas porque ahí hay más código, no podemos porque como todo el tiempo va cambiando de direcciones, nosotros no lo sabemos. ¿Okay? ¿Cómo resolvemos eso? Hay dos formas, memory leak y brute force. Memory leak es lo más común, es lo que se usa hoy en día en muchas de las cosas, y en muy pocas ocasiones, dadas las circunstancias, podemos usar brute force. En este caso lo hice. ¿Pero por qué? Primero, lo que hice fue generar cientos de crash dumps. O sea, generar muchos crashes, porque cuando crashea, cuando se termina el proceso, lo que pasa es que en el lado del lugar, en esa parte de donde está la información de debug, me da como una información de toda la memoria en ese momento. De toda la memoria, mejor dicho, de dónde se alojaron las librerías, por ejemplo. Me da las direcciones. ¿Sí? Entonces lo que hice fue, hice cientos de crash dumps, recolecté toda esa información y luego hice un análisis de frecuencias, básicamente es hacer cuáles son las direcciones más comunes donde el elipse tiende a alojarse. Muy bien, pero tenemos otro problema. El web server no es un fork, quería aclararlo, no es un fork, porque si hubiera sido un fork hubiera sido mucho más sencillo, sino que es como un servicio que se va levantando todo el tiempo. Si hubiera sido un fork siempre tendría la misma dirección. Y eso sería genial, pero no era un fork, así que... Entonces, ¿cómo puedo reiniciar el ataque? Si, digamos que en el proceso que tiene un número finito, yo voy crasheando la aplicación y no encontré en ese número determinado de veces, sé que el web server no se va a volver a iniciar. Entonces, ¿cómo vuelvo otra vez a continuar el ataque? ¿Sí? Bueno, la solución es que encontré una manera de poder reiniciar el router. Obviamente, esto digamos que no es un ataque super reliable, pero funciona. Y para POC está genial. Así que esto es lo que vimos hace un momento en gráficos, pero digamos un poquito más a bajo nivel. ¿Okay? Ese es el stack. El stack que vieron que cómo se sobreescribía es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Esos continuos son las AS que ustedes veían.
Pero como yo no podía escribir ni 0,5 ni ceros, porque esos bytes me hacía truncar toda la data que yo le enviaba, no le podía escribir porque no le gustaba al web server, lo que hice fue escribir los dos bytes menos significativos, ¿sí? Es decir, hasta donde ustedes pueden ver. Y esto finalmente terminaba dentro del binario, porque esto era dentro del binario, el binario no tenía ACLR, recuerden, me permitía reiniciar el router. Así que yo apretaba Enter y no hacía más, y el exploit lo que hacía era atacaba, crashaba, reiniciaba el router, esperaba que todo se levante y continuaba donde el ataque terminó. Entonces ustedes pueden decir, ¿funcionó? Ahí está todo. No, hay algunas cositas que todavía tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El problema es que mi reverse era, por alguna razón, muy inestable. Cuando ejecutaba, duraba 2 segundos y terminaba. Lo otro, entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, el exploit lo que hace es, en ese pequeño periodo de tiempo que tiene, activa Telnet. Porque el Telnet está activado, pero está filtrado por IP tables. ¿Sí? IP tables es un firewall. Entonces, lo que hago es, el exploit va a parar cuando ejecute IP tables, ¿sí? Y pueda abrir el puerto 23. Es como mi flag. Va chequeando todo el tiempo el puerto 23 y si el puerto está abierto, entonces es porque el exploit funcionó. ¿Sí? Y, bueno, eso es lo que... Bueno, luego Telnet tenía una inyección de comandos que tuve que explotar. No es muy complejo, pero digamos que usé también tuve que explotar Telnet, digamos, para poder hacer esto. Así que como pudieron ver, era un conjunto de cosas para poder hacer este exploit, ¿ok? Vamos a hacer la demo de esta. Ahí va. Ahí va. Bueno, déjame poner el mouse acá. Genial. Bueno, eso es lo que yo le decía. ¿Viste esos crash dumps que yo les estaba mencionando? Esos son los crash dumps. Esa es la parte del UART. ¿Vieron? Entonces, eso es lo que yo hice. Eso es lo que yo recolecté para poder hacer una frecuencia de direcciones más comunes para poder usarla. Entonces, en cada ejecución usaba alguna de esas direcciones de ese pequeño grupo que yo usé. ¿Ok? Y ahí pueden ver, por ahí debe ser puerto 23. ¿Ves? Por ahí ven puerto 23. ¿Por qué? Porque ese puerto 23 es lo que yo les había mencionado, que usa como mi bandera, como mi flag, para poder saber... estoy a tiempo. Voy a terminar bastante bien. Para poder ver si mi exploit funcionó. Entonces voy atacando. Ustedes pueden decir, ¿funciona? ¿Qué tanto se demora? Bueno, lo más rápido que funcionó fue 3 minutos. Lo que más tomó fue entre más o menos 20 minutos. ¿Sí? Obviamente es un POC. Voy a adelantarlo porque no van a ver puro crash, pero bueno, ya está más o menos por acá, debería ser, creo. Un poquito más, capaz. Ahí va. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ahí funcionó. El puerto 23 estaba abierto, es decir, que mi exploit funcionó. Pudo inyectar ese comando por IP tables para poder activar Telnet. Hago la reverse shell, como pueden ver acá. Bueno, ejecuto algunos binarios, descargo algunos binarios para saber, solo por temas de demo nada más, no tiene nada que ver. Esto, a ver, ahí. Y como pueden observar, estoy dentro del... Acá está. Estoy dentro del router y soy root. Gracias. Muy bien. Si tienen preguntas, ahí tenemos bastante tiempo. Hablé muy rápido. Y bueno, tengo un canal, a veces hablamos de cosas de bajo nivel, hemos hablado cosas de virtualización, análisis de binarios, así que si quieren pasarse por ahí. Y si tienen preguntas, la pueden hacer, estaré gustoso de responderlas aquí o abajo, como ustedes deseen. Gracias, muchas gracias. ¿Preguntas? No. Vale, ahí está. ¿Cuánto tiempo más o menos hola, Josué. ¿Cuánto tiempo te toma más o menos lograr
detectar esta vulnerabilidad? Porque entiendo que ha pasado un tiempo al que le has dedicado a explorar, a probar, hasta llegar al resultado final que verdaderamente lo has logrado con éxito. Sí, sí, sí. Mira, encontrar la vulnerabilidad fue muy rápido. O sea, desde que saqué el firmware hasta que encontré la vulnerabilidad me tomó unos días nada más. Lo que me tomó un poquito más es encontrar la vuelta a que me dé una shell. O sea, para poder hacer... Eso es lo que me tomó un poquito más de tiempo porque primero gasté bastante tiempo en poder encontrar si había un memory leak. Si podía transformar ese Stack Buffer Overflow en otras vulnerabilidades para que me permitan triggerear o ejecutar otras vulnerabilidades. Como no pude, dije, ok, o esto termina aquí o se me ocurre otra cosa más y ahí es donde hice el Protofore. Entonces, digamos que encontrar vulnerabilidad fue muy rápido, pero el poder explotarlo me tomó tiempo porque intenté muchas cosas. Probablemente me habrá tomado unas 3 semanas, un mes, no me acuerdo bien. 2 semanas entre que hice, o sea, me refiero a todo el exploit, ¿no? Desde que lo encontré hasta que hice el exploit. Más o menos un mes, entre 3 semanas, algo así. Pero no era diario, o sea, es como que por ratos. Pero sí, eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Buenas, ¿qué tal? Hola Nox, te quería consultar cómo es que defines tu scope, ya sea para, digamos, explotar pre o post authentication. ¿Buscas en la documentación de, en este caso, los de links? ¿Miras los teardowns o qué enfoque normalmente utilizas? Ok. ¿Sabes que como que este retorno me hace como que pierdo la mitad de las cosas que me dijiste? Pero creo que estás preguntando acerca sobre cómo escojo el scope de esto. Nada, vine y me dije, bueno, voy a mirar un router más o menos usado o de una marca más o menos usada, que era Delin, TP-Link, esos routers son bastante usualmente usados, digamos, son comunes. Miré cuál era el último y luego el último que había se compró y una vez que lo compré lo miré. O sea, digamos que no hice un análisis exhaustivo. Y otra cosa es que miré si esto si lo miraban mucho en la Pwn2Own o no. También era una de las cosas. Pero si lo miraban mucho en la Pwn2Own, a ver si era uno de los targets o no. Entonces, para ver si encontramos vulnerabilidades o no. Eso también era una de las cosas que tuve en cuenta. Hola, Nox. Con respecto al memory leak, ¿hiciste realmente el análisis? ¿Puedes asegurar de que no hay manera de hacer el memory leaks para no hacer el ataque de fuerza bruta? Y bueno, en el peor de los casos, ¿cuánto podría durar un ataque de fuerza bruta? Ok, bueno, en este caso, con esta vulnerabilidad, te puedo afirmar que no podía hacer memory leak, pero pasé mucho tiempo mirándolo, con esta vulnerabilidad. Tal vez buscando otra vulnerabilidad que no lo hice, y encadenando tal vez, tal vez una posición, podría ser que sí, pero con esta, la que mostré, no. O sea, puedo afirmarlo que sí, no se podía hacer. Y como mencioné, el tiempo era como lo que yo hice fue obtener un grupo más pequeñito de direcciones. Tenía un buen éxito, tenía más o menos, o sea, digamos, para una prueba sintética, digamos que tienes que ir a competir y tienes 3 intentos, tenía un 65, entre 65 y 70% más o menos de éxito. Así que si voy a una competencia, tengo 3 intentos de pruebas y tengo cerca del 70%, probablemente en una de esas pueda funcionar y profit. Eso. Allí. ¿Qué pasó después? ¿Cuánto tiempo para patchear? Si había un bug bounty, por ejemplo. No. Esto lo hice solo porque sí. No había nada. Pero, o sea, lo hice. Bueno, ¿y qué sirvió? Bueno, sirvió para presentar acá, así que está bueno. Sí, pero ¿es reportado para el fabricante? No, yo no lo reporté, pero luego lo reportaron. yo no lo reporté, no, pero sí. Ahora esto ya está parchado, hoy. Pero sí. Pero bueno, en el momento eran 0 days. Ahí atrás. Hola Nox, buenísima la charla, gracias. Gracias. Quería saber si usabas ChatGPT
Y si sí, ¿en qué es lo que más te sirve? Mira, o sea, yo no usé ChatGPT, pero la otra vez estuve hablando con un man que hizo como una pequeña aplicación muy rápidamente. O sea, me imagino que estás preguntando acerca de esto, acerca de vulnerabilidades y análisis, ¿no? Partiendo de esa premisa, lo que estaba hablando con él y se creó una aplicación que me lo mostró y aplicación que básicamente es conectarse a la API de Bing y hacerle consultas. Lo que hizo fue pasarle códigos de desamblado y le encontró, digamos, el serial, por ejemplo, si es que había que craquear algo, o le encontró alguna vulnerabilidad simple. O sea, yo no lo usé, sé que hay plugins para AIDA y para Ghidra, pero digamos que hoy en día sí te entiende ciertas cosas, pero no lo he usado, digamos, a esa escala. Yo lo que haría, y lo que estoy haciendo, es investigar un poco acerca de lenguajes intermedios, que lo que te hace el lenguaje intermedio es como un lenguaje más, entre comillas, vamos a decirlo muy rápido y mal, es un lenguaje un poquito más estándar, ¿sí? Que lo que hace es que es agnóstico a la arquitectura. Eso está genial porque, digamos, basta solamente hablar un solo lenguaje. Entonces, si hablas un solo lenguaje, puedes buscar vulnerabilidades hablando solamente ese lenguaje. Obviamente tiene problemas porque hay muchas capas de abstracción y lo que fuera, pero digamos que si quieres automatizar cosas, yo creo que también podrías mirar de ese lado, digamos, de cómo poder buscar vulnerabilidades usando lenguajes intermedios. Si te sirve. ¿Alguna otra pregunta? Creo que tenemos bastante tiempo. Si no, Bueno, entonces muchas gracias otra vez.